buenas noches, doctor Jorge Ricardo Enríquez. Exactamente. Estamos hablando usted está hablando mi nombre es Ricardo Leconte, Caíto es mi sobrenombre, soy director del Club de la Libertad de la provincia de Corrientes, una fundación que tiene como objetivo difundir las ideas de la libertad y bueno, y los valores de nuestra Constitución, los valores alberdianos, el derecho de propiedad, la defensa del derecho de propiedad, la república, la libertad de mercado, la lucha contra la corrupción, bueno, valores que creo que coincidimos y compartimos. Usted que es un conocido abogado, actualmente diputado nacional, y ha tenido importantes cargos a lo largo de su carrera, por lo que he podido averiguar. Ha sido legislador por la ciudad de Buenos Aires, convencional constituyente en el año 96, subsecretario de Gobierno de Buenos Aires durante la gestión del doctor Fernando de la Rúa y el doctor Enrique Olivera. Ha sido consejero y secretario general del Consejo de la Magistratura, subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2014, ¿no? Y actualmente es diputado nacional. El tema que vamos a conversar con ustedes hoy es el rol de la oposición en defensa de la República. Y bueno, usted está en un lugar clave para la defensa de la República en estos tiempos que se viven, así que seguramente tendrá muchas cosas para contarnos de la ardua tarea que seguramente están cumpliendo y que no se sabe en la mayoría de los casos. Me dio dos ejemplos recién de situaciones de esta nueva tecnología que yo no lo sabía, salvo este diputado que fue tan conocido por su situación en Salta. Usted en dos momentos ya me dio otros elementos que uno desconoce. Pero bueno, un gusto, doctor, estar con usted esta noche. Le agradecemos le agradezco yo y en nombre del club que un viernes a la noche se preste a conversar un rato con nosotros y que nos pueda contar algunas de las cosas, de las cosas que están haciendo y de los riesgos que estamos viviendo en este momento de fragilidad institucional en la República Argentina, ¿no? Bueno, antes que nada le agradezco muchísimo. Doctor Leconte es un apellido enraizado en la historia de Corrientes. Y justamente un nieto que está conmigo, ¿Sí? en la última elección, no me puedo acordar cómo se llama, un médico de apellido Leconte, que obviamente tiene edad de mis hijos, tiene 30 y pico de años, que es pariente de ustedes, seguramente, no tengo el nombre de pila de él, manda a los chicos con los míos al ISCU. ¿Ahí en Buenos Aires? Sí, y Andrés Leconte. ¿puede ser médico? Andrés, médico de imágenes. Puede ser perfectamente. Andrés, Andy su nombre, su sobrenombre, perdón. Puede ser, claro. Es mi primo. Ah, su primo, porque se ofreció a ser fiscal y hemos entablado una relación. Lo que pasa es que me quedó grabado el apellido de Conte, pero no el nombre. Ah, así mire. Y no me puedo fijar ahora porque tengo miedo de salir, porque seguro que si me fijo en el celular va a aparecer el nombre de él, pero después se lo agradezco por privado. Bueno, le voy a comentar a Andy, sí, le voy a comentar que estuve con usted, claro. Qué buena noticia saber que se preocupa por el cuidado de nuestras instituciones, de la República. Bueno, es el rol que tenemos. Se ofreció desinteresadamente porque le dijo a mi hija, le dijo la mujer de él, le dijo, mira, a mi marido le interesaría participar, fue fiscal en las últimas elecciones. Bueno, yendo al tema concreto, le digo que nosotros, para mí es un gusto estar con ustedes, sobre todo porque todo lo que ha dicho, desde que arranca con Alberdi, hasta el compartir valores realmente que para mí son tremendamente caros, como es el valor de la libertad individual, como es el respeto a la propiedad privada, como es el respeto a las instituciones en general. Yo siempre digo que esta pandemia, mejor dicho, esta cuareterna, la llamo así cuareterna, no acuñé yo el neologismo, sino que este neologismo hecho por la que lo dijo por primera vez fue Patricia Bullrich,
Y me parece que cuando la cuarentena, porque es una cuarentena eterna, es un confinamiento medieval, fíjese que estamos utilizando los mismos remedios, o por lo menos los mismos paliativos, que se utilizaban para combatir las epidemias en la Edad Media. Han pasado más de 6 siglos. ¿Y cómo era? Era aislando a la gente, era señalando que la gente no se tenía que quedar confinada en sus casas hasta que se murieran, porque realmente no tenían posibilidad de contacto con nadie. Bueno, toda esta pandemia tiene para mí tres lados. Es un triángulo, uno de cuyos lados es el lado sanitario. El lado sanitario, como lo dije el otro día en la Cámara, en un discurso que a lo mejor puede ser bastante agresivo, pero realmente uno cuando ve que se están avasallando las libertades individuales no puede andar con paños tibios. A mí algunos me dicen que yo no soy ni halcón ni paloma, simplemente estoy defendiendo las instituciones y cuando la defiendo con vehemencia, porque lo llevo en mi sangre. No tengo agua mineral en las venas. Muy bien. Y desde chico la aprendí que era así. Entonces, el lado sanitario nos revela que ha sido un fracaso. La cuarentena era para aplanar la curva. Yo quisiera saber algunos infectólogos como este famoso Pedro Kant, por cierto, fuertemente ideologizado, porque él encarna el pensamiento kirchnerista acabadamente. ¿Dónde está ahora? Porque este infectólogo que en los primeros días daba clases y anunciaban como Crepla, como Goyán, cadáveres por todos lados, que dijeron que si hubiera gobernado Macri hubiera habido 10.000 muertos, demostraron que realmente no son un gobierno de científicos, sino un gobierno de inútiles. Porque hoy estamos con arriba de 24.000 muertos, tenemos la fortuna, los que vivimos en este distrito capital, de que la curva está descendiendo, porque hay quizás a lo mejor más conciencia colectiva, pero además porque a la gente hay una palabra que no me gusta, pero que está muy en boga ahora, empoderado, y que la gente realmente está asumiendo una responsabilidad individual que a lo mejor en otras partes del país no se da como se da acá en Buenos Aires. Esto no es ningún demérito para el exterior. Yo amo profundamente todo mi país y creo firmemente en el federalismo. Este lado sanitario dejó también afuera a muchísimas cuestiones, como por ejemplo todos aquellos que tenían que hacer tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas programadas, que fueron postergadas con el tiempo. En un momento dado, las salas de terapia intensiva estaban vacías y las unidades coronarias llenas. Al principio de todo, mucha gente ha muerto cuando porque es muy fácil hacer estos cálculos de decir cuántos están muriendo todos los días de coronavirus, pero no nos olvidemos, como dijo muy bien el doctor Stambulian, que el doctor Stambulian fue alguien que al principio de la cuarentena yo creí que iba a tener un papel más destacado y puedo decir, sin cometer una infidencia, que fue apartado totalmente porque él de entrada dijo todos los años mueren 32.000 personas de gripe A y coronavirus y influenza en la República Argentina y nadie se asusta por esto. No sé si por acá tenía, siempre ando con papeles, pero tiene un número bastante significativo de la cantidad de gente que muere, de la cantidad de gente que muere por cáncer, y no es que yo quiera minimizar el tema del COVID, ni mucho menos, porque entiendo que es una pandemia. Yo creo que, y ahora voy a los otros lados, al lado político y al lado económico, yo creo que esto se ha magnificado. En la Argentina, en el año 18 murieron 340.000 personas, un promedio diario de 928, o sea que estamos señalando que también hay otras enfermedades o mismo los accidentes de tránsito que se producen diariamente, más 20 accidentes de tránsito en todo el país. Yo a lo que voy es que este lado sanitario ha postergado otras cuestiones sin solucionar el tema del COVID, porque la vacuna sabemos que no va a aparecer en un tiempo próximo y la vacuna necesita un periodo de prueba, una evidencia. Por eso el otro día cuando se votó esta ley, yo me abstuve porque tenía mis serios, me hacía ruido algunas cuestiones. Y por el otro lado, lo que estoy viendo es que hay situaciones tremendas de ahogo, estrés, ansiedad, angustia, agotamiento físico. Los chicos, yo veo cómo están los chicos están desesperados por volver a los colegios, porque se ha dejado de lado también eso. Los chicos pierden, la conectividad está buenísima, pero el otro día tuve una charla
que me asombró por el grado de madurez y porque la verdad que hablar con alguien que puede ser el abuelo de ellos, con una chica del colegio Malincrot de séptimo grado, había 60 y pico de chicas, me tuvieron una conversación durante 2 horas y media conmigo, no porque yo fuera, sino porque le respondí todo lo que ellos querían, desde el tema de la droga hasta el tema de todos los temas. Se tocaron y ellos me hablan de la necesidad, que no era lo mismo estar como estamos en una pantalla, usted y yo en este momento, porque el colegio tiene una centralidad. Hoy nos enteramos que en la ciudad se empiezan a abrir las clases, en la ciudad autónoma, y que ya el sindicato ya puso el grito en el cielo. Porque lo que pasa es que el sindicato... Mire, ¿sabe lo que pasa, doctor? A partir del momento en que los maestros dejan de ser maestros para transformarse en trabajadores de la educación, ahí ya estamos mal. Ya fuimos por el camino. Totalmente. El segundo lado es el lado económico, donde se ve que las consecuencias han sido desastrosas. No ha habido un plan económico, no se puede lograr atraer al inversor extranjero que tanta falta nos haría y que los propios inversores locales, en lugar de irse al Uruguay o al Paraguay, que es muy lógico que lo hagan, porque el ser humano, que esto es lo que no entiende este gobierno, cuando, bueno, ese es otro capítulo que me gustaría verlo después, cuando habla de que es una meritocracia, como si fuera algo despectivo, como si fuera algo esnable, y la meritocracia es otra cosa, al contrario, la meritocracia es resaltar los valores de las libertades individuales, el derecho del hombre a elegir su destino, el derecho a ganárselo con el esfuerzo, el derecho a trabajar. La gran mayoría de nuestros abuelos vinieron de la Europa devastada, de una Europa con guerras, venían con una mano delante y otra atrás, no venían con títulos nobiliarios, y acá llegaron a que sus hijos se pudieran transformar en universitarios. A mí había gente abuelos que alguna vez he conocido hace años, que llorando me decían, yo era analfabeto, yo vine acá a manejar un tranvía, y hoy mis hijos llegan a la universidad, porque era la cultura del esfuerzo y del trabajo. Eso es lo que este lado económico lo destrozaron, porque con esta cuareterna lograron de que, claro, cuando 19 millones de personas perciben un cheque del Estado mensualmente, 19.600.000 personas perciben un cheque del Estado. De lo más grosero, de lo más bruto de todo, que son las jubilaciones y pensiones, de los cuales el gobierno del kirchnerismo metió por la ventana sobre pretexto de que no habían hecho aportes patronales porque porque los patrones no querían hacerle aportes, y entonces demonizan a toda la clase todos los patrones de empresas, los dueños de empresas, y en muchos casos, y a mí me consta porque usted dijo los cargos que he tenido, pero para mí el cargo más importante es haber sido y ser abogado y empresario. Empresario de distintas actividades, agrícolas, inmobiliarias y en el campo de la publicidad. Y cuando yo veo esto, y yo digo, no se le da importancia a esto, 19 millones de personas, los jubilados, que le quería decir, 5.800.000 jubilados y pensionados. Y en muchos casos eran los propios empleados, no exime de responsabilidad al empleador, pero eran en muchos casos los propios empleados que le decían, no, la jubilación no me importa, porque como en este país vivimos de emergencia en emergencia y de moratoria en moratoria, no importa, dejémoslo pasar para adelante. Y así es como ahora uno tiene que, porque también le digo que cuando yo empecé a ejercer la profesión, me anoté en la caja, en ese momento era la caja, bueno, igual que ahora la caja de autónomos, y alguien me decía, pagá para sacar el número para que te regulen honorarios, pero no pagué nunca más. Total, la jubilación nuestra, los abogados, van a ser los ladrillos, lo que podamos invertir en ladrillos. Resulta que cuando se llega a la edad provecta, entonces dicen, bueno, el Estado inventa esos planes con un propósito absolutamente clientelista. Eso súmele, hablando de clientelismo, 1.400.000 de pensiones no contributivas, 4 millones de asignaciones familiares activas, el plan trabajar, el plan progresar, seguro de desempleo, el plan ellas hacen, etc. ¿Quiénes bancan estos 19 millones? Y también, no esquivo el bulto, hay 3.600.000 empleados públicos, entre los cuales obviamente está mi sueldo. ¿Quiénes bancan esto? 12 millones de trabajadores activos que mantienen a 19 millones y pico. Como yo estoy en los dos lados del mostrador, porque estoy también entre los 12 millones,
Claro. mantienen esto, entonces sé lo que cuesta y sé lo que cuando se votan leyes, dicen, bueno, la IFE, ingreso federal, ingreso familiar de emergencia. Vamos adelante con la IFE. Muchachos, ya llevamos impresos 2 billones de dólares, de pesos. Las máquinas de la Casa Sí. Moneda ya no dan abasto. Se está imprimiendo moneda afuera. Muchachos, esta fiesta, como dicen los americanos, no es uno gratis. Esta fiesta alguien la tiene que pagar. Y si la plata no entra, Sí. no hay inversiones, esto va a generar una inflación pavorosa que no va a perjudicar a aquel que tiene un resguardo, que resguardó en otra moneda porque era la Sí. única solución que tenía para protegerse de la inflación. No lo hizo porque Claro. de patria, porque yo me acuerdo No. en los años 60 la gente no tenía esa desesperación por el dólar, pero cuando en los años 70 empezó la hiperinflación, la gente dijo, hay dos alternativas, el ladrillo o el dólar. El ladrillo, cuando empiezan a manosear las leyes de alquileres, cuando empiezan a manosear las leyes de alquileres, el que invirtió en ladrillos para tener una rentita, dice, no, pará, me voy al dólar, que esto es seguro. Pero el lado económico ha fracasado, pymes que han cerrado escandalosamente, uno va por cualquier ciudad por la ciudad de Buenos Aires o por cualquier ciudad del interior del conurbano y ve la cantidad de locales cerrados. Y el tercer lado del triángulo es el lado político. El lado político, el gobierno, a Fernández dijo que éramos unos tarados los que decíamos que se había enamorado de la cuarentena, y si Fernández se enamoró de la cuarentena. Fernández se enamoró de la cuarentena porque al no tener plan es el desideratum de los autoritarios. Gobierna por decreto de necesidad y urgencia. Trató de tener paralizado un Congreso, no lo logró. Aceptamos una fórmula que la gran mayoría, ¿por qué no todos los que están en nuestro bloque, desdeñamos el primer momento, que era que decíamos, como en otros parlamentos del mundo, el parlamento inglés, el parlamento uruguayo, cerquita, funcionaban en forma presencial. Y aquellos, porque tienen comorbilidades, se le puede habilitar perfectamente, si la causa es debidamente justificada, se le podría hasta habilitar una pantalla, pero que el centro de la gente, o si no directamente que no vayan a sesionar, porque el senador Carlos Menem, cuando está con algún tema de enfermedad, pide licencia por enfermedad y no va a sesionar. Entonces me parece que lo respondería. Acá, por supuesto que hay otras cuestiones, como que no funcionan los aviones, uno toma el mapa del mundo y hay vuelos en todos lados, menos en la Argentina. Eso también para que los diputados nuestros de Salta, Jujuy, no puedan llegar a Buenos Aires y los de Tierra del Fuego tampoco, con lo cual hay muchos de ellos han alquilado departamentos acá. Ese lado es atentar contra la República, ese destruir las instituciones. Lograron un poder judicial totalmente atenazado, con amenazas, incluso con amenazas baladíes, porque están enchastrando a un juez probo como es Carlos Rosenkrantz, un auténtico demócrata, un auténtico republicano. Así es. Y con el artículo 99, inciso tercero, con decreto de necesidad de urgencia, que exceden el marco, porque el decreto de necesidad de urgencia es para temas específicos y siempre que el Congreso se encuentra en receso, el Congreso no está en receso, está con sesiones ordinarias, y esto demuestra claramente que el único plan que tienen ellos es el plan que se empezó a gestar el 18 de mayo del año pasado, cuando ella lo designó a él, con el compromiso de que él lograra la impunidad de ella y después se deslizaran a este autoritarismo que la pandemia les vino como anillo al dedo. Esos son los tres puntos. Los tres lados, perfecto. Disculpe que me extendí. No, al contrario, fantástico, porque ya hizo un resumen de la situación que nos preocupa a todos, que sabemos. Yo una de las preguntas que le iba a hacer era justamente cuál era el rol del presidente, si el presidente está solamente para solucionar los problemas de los argentinos o para lograr la impunidad de su vicepresidente, que es lo que parece hasta ahora con todo esto del ataque contra el procurador fiscal, con la reforma judicial, todo va concreto a un objetivo, mientras, como usted dice, hay un problema político, económico, sanitario, y estamos hablando de la reforma judicial, estamos hablando del juicio político al presidente de la Corte, estamos hablando de separar al procurador. La verdad que las prioridades en la Argentina son preocupantes, que nuestra clase política tengan esa preocupación. Cuando me refiero a la clase política,
a usted también lo englobo porque usted está en esta situación. Por eso quiero que nos cuente un poco de cuál es la diferencia, porque cuando la gente dice todos los políticos, usted sabe que esa expresión usted va a escuchar, todos los políticos tal cosa, todos los políticos tal otra, todos los políticos están fuera de la realidad, pero yo sé que hay un grupo de políticos que están en el día a día, en la trinchera, en la lucha, porque se respeten las instituciones, por defender nuestro estilo de vida y el estilo de vida que nos permite nuestra Constitución Nacional. Entonces, bueno, seguramente las luchas en las comisiones y en el espacio que a usted le toca en la Cámara deben ser estresantes y duras. ¿Y cuál es el rol de la oposición justamente en ese lugar que a usted le toca ocupar hoy tan preponderante en esta lucha, ¿no? Bueno, el lugar es difícil porque evidentemente nosotros tenemos el 41% del electorado que nos votó. Esto se lo debemos básicamente a esa marcha federal homérica que hizo Mauricio Macri, alentado por el ideólogo de todo esto que fue Hernán Lombardi y Miguel Ángel Pichetto, que cuando vieron que estábamos 15 o 16 puntos abajo en las PASO, dijeron esto no puede ser, cambiemos, porque estos medios son muy lindos y no se pueden desdeñar de ellos, las autopistas informáticas, las autopistas, pero la gente quiere que uno esté cara a cara. Es como nos pasa a nosotros en el Parlamento. Yo quiero mirar a la cara a los demás. Porque siempre digo yo, detrás de una pantalla son todos guapos. Por eso digo, si la 125 hubiera sido con una pantalla, seguramente le hubieran sacado a la 125. Pero estaba el pueblo en la calle. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Nosotros fuimos de un 32 a un 41% que permitieron que entraran más de 10 diputados, o 10 diputados mejor dicho. Si esto no hubiera sido así, seguramente hoy tendríamos ya la antesala de la reforma de la Constitución porque estarían logrando los 2 tercios en ambos cuerpos. Y entonces es claro que un gobierno de estas características, hay un meme que circula por ahí que me pareció muy bueno, entre la economía y la salud, el gobierno optó por la reforma judicial. ¿Por qué? Porque el vicario de quien gobierna, el gerente, porque Alberto Fernández siempre fue un gerente al servicio de los intereses de turno. Alberto Fernández se acercó en su momento a Alfonsín, arrancó siendo en un partido, creo que era el Partido Nacionalista Constitucional, enarbolando banderas que precisamente eran banderas de una derecha extrema, y después de ahí fue avanzando, y bueno, apareció la oportunidad esta dentro del peronismo, él fue hombre de Caballo. No nos olvidemos, yo compartí con él la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, allá, no hace mucho, en el año 2002, antes que asumiera Néstor Kirchner, y él fue en la misma lista que Caballo y Vélez. Iván Caballo y Vélez, candidato a jefe y vicejefe de gobierno. Él compartía lista estuvo en este momento con Santiago de Estrada, con Diego Santilli, iban todos en la misma lista, con una mujer que fue muy desdeñada por ellos, porque estaba muy ligada al proceso, que era Elena Cruz, la actriz, que fue en la misma lista que cuando Alberto Fernández asume, yo era el presidente de la Comisión de Derecho Constitucional, y me dijo, por favor, hay que evitar que Elena Cruz asuma. ¿Cómo vamos a evitar que Elena Cruz asuma si fue en tu lista y fue votada por el pueblo? Elena Cruz asume, no hay ninguna tacha moral que le impida asumir. El haber tenido una ideología distinta a la que vos podés tener o que yo no puedo compartir es otra historia. Entonces creo ahí usted está dando un ejemplo de lo que yo le pregunté. El rol de la oposición, el rol suyo en ese caso en la legislatura, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cómo usted está defendiendo las instituciones, y es algo que normalmente uno no se enteraría, pero es una tarea de todos los días seguramente la suya. Pero por supuesto, y de todos los que están. De todo, hay muchísimos diputados. Lo que pasa es que esto es como todo. Nosotros por un cura abusador atacamos a la Iglesia Católica. Y yo les puedo contar que tengo cientos de amigos curas que pongo la mano en el fuego por ellos. Uno por 2 o 3 militares que hayan cometido excesos, que hayan podido a tener actitudes realmente deleznables,
enloda a todas las instituciones. Y a partir de ese momento creo que hasta que iba a la calle, me lo contaron esto, gente que iba con el ejército, con el uniforme del Ejército de Salvación, le escupían. Entonces es una sociedad que está enferma. Uno veía un policía, le escupía. Hoy mismo yo saludo a todos los policías, y no porque yo haya estado en la función que haya sido secretario de Justicia y Seguridad, pero los saludo porque son servidores públicos y porque hay uno que a lo mejor incurrió, o 10 o 20 que incurrió en gatillo fácil, o 1, 10 o 20 que sean coimeros. No podemos saludar a todos. Y con los políticos pasa lo mismo. No por este señor que protagonizó el Tetagate, famoso, el Tetagate, para ser suave. No por esto lo que hizo este señor. Vamos a enlodar a todos, digamos así, que todos somos lo mismo y ponernos en la misma bolsa. Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado con estas generalizaciones porque son odiosas y porque siempre aparecen el tema. Yo siempre digo que, bueno, la famosa frase de Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, es el peor de los sistemas, pero no conozco ninguno mejor. O cuando me dicen que se vayan todos. Fíjense, en el 2001 se fueron todos y volvieron todos y peores, porque pensaban de que la gran esperanza blanca venía del sur, y yo me desgañité. Mire, la verdad le voy a decir, doctor, el año 2005, dígame. Yo salí a la calle porque en el año 2005 yo armé un partido político. Estaba ya en el PRO, yo me inicio en el radicalismo, me voy con López Murphy a fundar Recrear, porque nos dimos cuenta que el radicalismo había abandonado principios libertarios, justamente. Entonces nos fuimos, armamos un partido, se fue Lombardi, también Andrés de Lich, se fueron una gran cantidad de dirigentes. Luego, en la fuerza política Recrear, terminó aliándose con el PRO. Terminó subsumida dentro del PRO. Yo seguí los pasos de Ricardo López Murphy y seguí en el PRO. Pero en el año 2005 no formé un partido. Se había formado un partido que se llamaba Unión Republicana. Era un partido que tenía tenía un buen enraizamiento en los militares que estaban muy, pero muy molestos con el tema famoso de los retratos de Bendini, un grupo de militares retirados que lo habían formado, también con su sustento en iglesias evangélicas, en sectores de la Iglesia Católica, mejor dicho, en la Iglesia Católica, pero no podemos decir algo que era, porque no era, el arzobispo conocería será Bergoglio y no estaba metido en el tema este. Y armamos un partido que salimos a la calle con un lema. ¿Sabe cuál era el tema? El lema, me encantaría después se lo voy a pasar. El lema era 0% K. Y de ahí poníamos nosotros toda una serie de avisos, algunos que fueron un poco audaces, pero uno era, por ejemplo, 100%, 0% piquetes, 100% libertad. 0% piquetes, 100% libertad. 0% impuestos, 100% inversiones. Y así había 0% vida, 0% aborto, 100% vida. Alguno fue muy audaz, que era, se lo voy a contar, aunque estemos en intimidad, era uno muy audaz que decía 100% papá, mamá, 0% papá, papá, 0% mamá, mamá, mamá. O sea, era la adopción de parejas del mismo sexo. O sea, que eran cuestiones que en esos momentos nos parecían a nosotros que eran temas, ese nunca llegó a salir porque no queríamos tampoco que esto fuera una cosa que se viera como una cruzada contra algún sector de la sociedad, que como yo digo siempre, siendo libertario y estando, tengo que ser muy respetuoso de lo que dice el artículo 19 de la Constitución cuando se refiere a las relaciones privadas de los hombres, que en tanto no ofendan la moral pública ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad, están reservados solo a Dios y exenta la autoridad de los magistrados, el principio de reserva. O sea, para mí la vida privada de la gente, su elección sexual es un templo sagrado. De ahí a que se le dé consecuencias que vienen desde el fondo de la historia, como puede ser el matrimonio, consecuencias jurídicas, ahí ya no, pues yo entiendo que se puede hacer otro tipo societario, pero el matrimonio me parece que ha sido siempre la unión de un hombre y una mujer. No obstante eso, hay una ley de matrimonio igualitario, yo la respeto porque la tengo que acatar porque fue una ley que fue votada. Y yo cuando he tenido asuntos que defender, asuntos familiares de parejas del mismo sexo, unidas en matrimonio, lo he hecho porque es una ley que lo compra. Eso no significa que uno comparta
lo que dice esa ley, porque si no seríamos una sociedad absolutamente monolítica, donde lo único que reinaría es la homogeneización de la palabra y el pensamiento, la hegemonía. Claro. Entonces creo que me fui un poquito por las ramas, pero en ese momento yo ya No, no, advertí que ese señor sí. que venía del sur, que lo planteaban como la gran esperanza blanca, entonces me puse a averiguar y tengo un gran amigo, Ajá. un gran periodista, que sigue escribiendo en La Nación muy bien, que se llama José Claudio Escribano. Y José Claudio Ajá. Escribano me comentaba que lo que había pasado durante el virreinato de los K en Santa Sí. Cruz. Y ahí tomamos noticia del caso del procurador Ujú. Sosa, que nunca fue Eso repuesto. está. Bueno, que se Exacto. retiró sin haber sido repuesto. Entonces yo jugué mucho al fútbol y al rugby, y ahí teníamos una potente Ajá. equipo que gana no se toca. Yo dije, este hombre que Ajá. viene del sur austral, equipo que gana no se toca, va a traer toda la banda de fascinerosos que tenía Claro. allá. Le hace Lázaro Báez, Claro. Julio De Vido, Carlos Zanini, se trajo todo eso. Y se trajo el mismo esquema de trabajo. El mismo esquema de Sí. trabajo, ¿cuál era? Era este que estamos hablando ahora. Entonces, y bueno, y lo empezó a desarrollar milimétricamente, porque ahí Fernández Díaz tiene y Osvaldo, que este chico que está en televisión, que es un fenómeno, Osvaldo Bazán, han hecho en sus Sí. columnas descripciones tal cual del modelo de allá como se venía repitiendo, hasta que, claro, quedó trunco en diciembre del 2015, pero que ahora, apremiados por los tiempos, porque aparte saben que hay afortunadamente una sociedad que está dispuesta a salir a la calle en cualquier momento, entonces ha levantado un poco el pie del acelerador. Pero Sí. aprovecharon la pandemia para volver a imprimirle mayor velocidad a esto y llevarnos, a mí me hablan de Venezuela, y yo digo, no hace falta ir tan lejos, vayámonos al noreste, a la Formosa de Infran o a la Santa Cruz de Sí. ellos, vamos a ver cómo se captan las voluntades de la oposición, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Me fui de Usted la hoy cuando... doctor, ¿me fui de la pregunta o quedó algún punto que me parece que yo, como No, no, dicen, no. como me dicen, ¿Eh? abro muchas ventanitas de Windows y después las tengo que volver a No, cerrar. pero... No, no, bueno, pero dejó una abierta por ejemplo, de los 12 millones de trabajadores o de personas que mantienen a 19 millones, pero bueno, ¿cómo se mantiene eso con impuestos? O sea, ahí podemos agregar que tenemos, usted hablaba de IFE, que se arreglan partidas así de manera rápida, sin ponerse a pensar que hay 167 impuestos que tenemos que pagar entre todos para poder mantener esa desidia del Estado gastador e irresponsable que creen que es algo propio de los que están en este momento en el gobierno, ¿no? Y tenemos que asumir esa cuestión. Usted como libertario me decía recién, lo tiene muy claro, fue al fondo de la cuestión, que es esto, un Estado de 19 millones y privados que se tienen que hacer cargo de esa tarea. Y después tenemos al ministro de Economía hace una semana o pocos días diciendo por qué hay que bajar el gasto público, como si fuera que alguien le dijo algo irresponsable, ¿no? Y más bien su respuesta es irresponsable. Pero no, yo le preguntaba, porque una de las cuestiones era si el Congreso es un convidado de piedra en esta situación. Usted me cuenta del- de las pantallas y la manera de sesionar, que usted pide que se pueda sesionar de manera presencial. Pero bueno, tantas cosas pasan por la Cámara, uno el tema del procurador Casal, el tema de la reforma judicial, que bueno, ahora está un poco parada ahí en diputados, ya está aprobada en el Senado, pero está parada en diputados. ¿Cuál va a ser el futuro de todo? Esas son las luchas que ustedes tienen todos los días, lo del procurador, lo de la corte, el juicio político a Rosenkrantz. Bueno, tienen una tarea permanente y ardua, y quería saber que por ahí nos cuente algunas de las noticias de pasillo, que si no uno, leyendo La Nación o los diarios, uno no se entera, ¿no? Esas charlas de Quincho que eran
típicas de ámbito, que usted nos cuente un poquito cuáles son esos chismes de pasillo, ¿no? Del lugar que usted está tan importante. Esa charla de quincho que escribía mi amigo Zuleta, Ignacio Zuleta, que Claro, es financiero, muy, muy sabrosa, por cierto. claro, Lo que claro le que sí. digo, usted me dijo recién de los 167 impuestos, y yo le digo Sí, que no tienen noticia, no tienen noción cuando están eso. votando. Yo a veces le digo, ustedes administraron siquiera el consorcio copropietario de su casa, y esto es Ah, algo filosófico. Porque yo me sí, acuerdo que lo digo, ustedes saben que, por ejemplo, hay impuestos que ustedes sancionan y que se paga en el momento que el impuesto no es devengado, no cuando uno percibe el dinero para sufragar ese impuesto devengado en lo que pasa 90 y 120 días. Yo que sí. tengo y he tenido empresas, sé lo que es y sé que si entran, es como en la economía familiar, si entran 100 y uno gasta 120, esos 20 hay alguien que lo Ah, tiene que pagar. Entonces, ¿cuál va a ser lo primero que va a hacer? Va a ser usted ir a un banco, voy a dar un préstamo personal. Si usted sigue con esta fiesta, esta farra un día se termina. Y a lo mejor claro. ya, en lugar de estar debiendo de 100 y gastar 120, está gastando 140 porque está pagando intereses que se van acumulando, sea de la tarjeta, sea del banco. Entonces, ¿qué tiene que recurrir? A hipotecar su casa. En el momento que usted hipoteca su Ah, casa, seguramente los intereses van a ser más altos porque son del sector privado. Lógicamente, no es porque el tipo es usurero, sino que no es lo mismo el banco que tiene el respaldo sólido que alguien que da dinero en garantía con un ah, mutuo hipotecario. Entonces, usted hay un momento dado que se queda sin casa. El Estado, y usted quiebra, el Estado, ujú, como es una máquina, lo definió muy bien, se lo recomiendo, en el año 46 escribió un ensayo Jorge Luis Borges que se llama Nuestro pobre individualismo, que es para decir que los argentinos no nos sentimos que somos parte del Estado, sino que el Estado es algo abstracto, es una entelequia que está dando vueltas por ahí y que nadie hace cargo. ¿Y quién paga el Estado? Y qué sé yo sí quiero sí. contratar a alguien en mi estudio, si no tengo la plata para pagarle, no lo voy a contratar. Claro, Y si yo cuando lógico. me recibí de abogado tenía que hacer diligenciar las cédulas en provincia porque no tenía plata para pagarle un diligenciado, lo hacía yo. Cuando mejoré un Ah, poco, dije, bueno, voy a contratar un diligenciador para los mandamientos, las cédulas, los exhortos, lo que fuera, las claro. diligencias en provincia, porque tengo la posibilidad de hacerlo, pero no contraté 4, contraté 1 porque le podía pagar 1. En cambio, en el Estado, Claro. como el Estado es una farra, entonces, y esto es lo que ha generado este déficit fiscal fabuloso. Nosotros durante el gobierno de Mauricio bajamos el empleo público un 4%. Fue escaso, pero claro, mientras tanto, como le dimos más plata a las provincias hicieron un festival de designaciones y el gasto público en el empleo aumentó un 16%. Entonces, porque no tenemos controles. Mire, en la legislatura, en la Constitución porteña pusimos una Sí, cláusula, obviamente, el otro día lo hablaba con Luciano Laspina, que es un gran economista, y que decimos, sí, la próxima vez que se reforme una constitución, la Constitución Nacional, hay que poner un tope a los gastos del Congreso, porque en la legislatura porteña, en la ciudad, en la Constitución porteña, pusimos que el presupuesto de la legislatura por todo concepto, gastos de edificios, mantenimiento, recursos materiales, recursos humanos, no puede superar el 1,5% del presupuesto. Y entonces ahí ya ahí está. está acotado. O sea que si usted tiene que, Ujú, se va alguien, que es, como me pasó cuando yo era presidente de la legislatura, se me fue un tipo que era un chileno, que era un capo en sí, materia, pero le sí, ofrecieron mejor en el sector privado, entonces se fue esta persona y que me dejó un hueco en el área informático. Tuve que contratar uno, pero no contraté que se lo pedía a tal bloque, a tal otro, no. Contraté al mejor que tuviera, porque eso habla claro. también de que uno tiene una carrera administrativa profesionalizada, una carrera administrativa seria, está fuera de los avatares políticos. El político tiene que llegar a un lugar y entrar con la gente que sale, con la gente que entró con él, la gente que se va. Yo por eso me hacen reír, nosotros tenemos la posibilidad de contratar 7 personas los diputados. Me hacen reír cuando algunos hacen una división y dice cada uno tiene 70, 80. No, hombre, si yo sumo toda la cantidad de gente que hay en el No, Congreso,
pero tengo 1.700 que entraron en la biblioteca por las distintas capas geológicas, porque 1.700 en una biblioteca, hoy una biblioteca, ni la biblioteca, yo he estado el año pasado en la biblioteca de la Royal, en la biblioteca de londinense, y creo que tenía 180 empleados, porque aparte hoy, y no echan a ninguno, porque son gente que, pero no toman a nadie, está congelado, porque hoy encima, digamos que las bibliotecas no son lugares donde se concurre habitualmente, porque están nuestros aparatos móviles, y que con el doctor Google a la cabeza nos informan al momento de todo. Entonces, y uno ve eso. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de siete en total son seis. Y esos 6, que son entre sueldos que van entre los 80, 70 y 25.000 pesos. O no, son obviamente part-time, pero uno además, como en el caso mío, tengo amigos que me asesoran en forma honorífica. Por ejemplo, Diane Sapsay. Yo a Diane Sapsay, si le quisiera pagar un full time, me tengo que hipotecar mi casa. Entonces, tengo gente que está en comisión del Poder Judicial de la ciudad, que vino a trabajar conmigo en comisión y que el sueldo no se lo paga el Congreso. Tengo gente que, asesores ad honorem, tengo muchísimos, porque médicos, ingenieros, como es una cosa part-time, entonces politólogos, como es una cosa que no requiere una educación, y por ahí yo los consulto con algún proyecto de ley que se trata, que escapa por ahí de mi conocimiento, porque uno no puede saber de todo, pero sí estoy obligado a que lo que se vota sepa de qué se trata, porque para mí sería ofensivo que aunque sea que tuviera que votar, no sé, pero un equipamiento hospitalario, me dijeran, ¿usted sabe lo que votó? Ah, no sé, pero usted sabe que en tal lado no se necesitaba, por ejemplo, más camas, sino más tomógrafos. Entonces tengo que saberlo. Y para saberlo tengo que tener gente que me asesore, además de la gente que yo consulto de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, hoy en día, porque usted quería algo jugoso, de algo, bueno, hoy en día lo que estamos viendo es cómo podemos trabajar. Sinceramente, nosotros queremos que sean presenciales las reuniones, y el kirchnerismo no las quiere por una razón sencilla, porque le tiene mucho miedo a la gente. Parece mentira, ellos que eran los campeones de la calle, ahora han perdido el control de la calle. Las manifestaciones de las fechas patrias, 20 de junio, 25 de mayo, 9 de julio, demostraron que ahora el 2 de julio también así va a ser, que la gente sale a la calle. Entonces le tienen mucho miedo a que cuando van a votar, la gente, como pasó en la última sesión, la penúltima, la del 1 de septiembre, o la antepenúltima, tienen mucho miedo que la gente vaya y les diga algo. Si yo les dice algo, que no sea escracharlo, que no sea insultarlo, pero que la gente se exprese, tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, claro, hay muchos que te dicen, no, yo prefiero votar desde mi pueblo, un pueblo de 30.000 habitantes, donde todos se conocen, donde nadie le va a hacer ninguna manifestación en contra. Insisto, manifestación en contra no tiene por qué ser escrache. El escrache es cuando uno aprieta, cuando uno insulta, cuando uno ensucia bienes, cuando se mete con los hijos, con la mujer, con los familiares. Pero el derecho a que la gente se manifieste protestando por algo que lo afecta. Ahora se planteó un tema con el tema de Heller, que muchos chacareros y agricultores empezaron a hacer una campaña para que no depositen en Credit Corp. Algunos me dicen que eso es un escrache. Eso no es un escrache. La gente es dueña de su dinero y es libre de ponerlo donde se le dé la gana. Porque cuando hay empresas, y esto ha pasado, que dejan de tener auspicio, dejan de ser auspiciantes de programas de televisión, cualquiera sea el color político, cuando, por ejemplo, se descubre que esa empresa tenía trabajo infantil. Y no la escrachan, simplemente no le dan más porque es repugnante con los principios republicanos. Entonces acá es lo mismo, acá no es escrache que le digan, porque realmente, si el tipo que le voy a poner plata, porque que el banco asuma las consecuencias de tener un presidente que está a favor de un impuesto a los grandes patrimonios, sin siquiera distinguir los grandes patrimonios que están anclados
para la producción de Sí. bienes y servicios, porque un amigo mío, chacarero del norte de Santa Fe, para pagar el impuesto, va a tener que juntar Sí. $60.000. Y me dice, Jorge, estos creen que yo voy al banco y saco $60.000 de la caja de seguridad, y yo todo lo tengo anclado No. en las máquinas agrícolas, en los toros, en las vacas, en la soja, en el trigo, lo tengo anclado ahí. Voy a tener que vender o un toro y un tractor para poder pagar el impuesto. El dueño del hotel, de un hotel que hizo una inversión fabulosa, el Hotel Aracura en Tierra del Fuego, nos dijo la vez pasada, si salen impuestos no tengo que pagar $600.000. Si no tengo que pagar $600.000, créanme que me voy del país. Porque yo esa plata la tengo que sacar, tengo que pedir un préstamo. O sea que se da cuenta, porque ni siquiera distinguieron entre el capital que está puesto productivamente, que está destinado a la producción. Sí. Entonces, bueno, y los temas que nosotros queremos que se discutan en forma presencial, porque queremos que la gente dé la cara, son reforma judicial, impuesto a la riqueza y el tema del presupuesto. En eso no vamos a sacar. Y cuando a veces la gente, yo sé la pregunta que algunos seguramente se estará haciendo en este momento, pueden hacer mucho y nosotros podemos dar el debate, pero sabemos que no tenemos mayoría, el oficialismo sí la tiene, pero el oficialismo no la tiene tampoco, pero el oficialismo tiene una ventaja, que es la chequera. Esto lo digo con absoluto dolor, porque yo he visto que acá hubo gente que quizás por castigarnos a nosotros y por no votar al kirchnerismo, votó a ese variopinto que son los Sarguini, Graciela Camaño, los Ramones de la vida, José Luis Ramón de Mendoza, que formaron una oposición que es una oposición absolutamente complaciente, funcional al kirchnerismo. Y eso nos ha restado 3 diputados que de entrada se fueron, que por suerte se fueron de entrada y el daño no lo hicieron a posteriori, aunque más de uno de ellos ya quiere volver con nosotros, con lo cual creo que por eso es muy importante cuando yo digo a la gente, hay un autor israelí, Harari, que dijo algo muy importante. Harari dijo, separa las dos cuestiones, la cuestión interna de la cuestión de las relaciones internacionales como consecuencia de la pandemia. Dice, esta pandemia, con este cierre, con estos ejecutivos tan fuertes, que es el desideratum de todo autoritarismo, es un ejecutivo fuerte porque puede gobernar. Miren la Hungría de Orbán, por ejemplo. Entonces dice que frente a esto hay dos posiciones. La de los gobiernos que se deslizan un peligroso autoritarismo, por un lado, que frente a esto está el antídoto, es el empoderamiento de la gente. Cuando la gente sale a la calle, porque los políticos somos muy sensibles a las manifestaciones populares en nuestra contra. Y por eso, como decía Alain Touraine, la democracia no se agota en el acto de votar. La democracia hoy requiere una ciudadanía activa, una ciudadanía que esté muy atenta, por muchas razones. Entre otras razones, porque cuando entran en estos cuerpos legislativos algunos diputados, parecería que a ciertos vaos izquierdosos se le introduce la cabeza y entonces empiezan a hablar de alguna manera diciendo, y bueno, pero hay que dar un subsidio, y como yo les digo, sigamos dando subsidios. 3 generaciones de argentinos que no conocen el trabajo, chicos, no jodamos más la expresión. 3 Totalmente. Busquemos que la plata, que busquemos revertir. Acá hay hubo un ministro de Economía que... Doctor, me quedan 20 segundos. Uy, si se corta, no queda grabado, así que me tengo que despedir. Me quedo con eso, que la participación de todos, ese es el rol de todos de la oposición. Le agradezco mucho en nombre del Club de la Libertad, en nombre propio. Le pido que me tutee a partir de ahora, porque no lo hizo. Yo quería tutearte de entrada, pero te vi que estaba... bueno. Tu tiempo le mando un abrazo y grabo y después me comunicaré con usted en otra oportunidad. Muy amable, doctor. Ha sido un placer, Para mí ha sido un placer también. Un fuerte abrazo y te juro que te voy a tutear. Lo que pasa es que vos me pusiste la posición esta. Yo te iba a decir, tratémonos por el nombre. Bueno, hasta luego, doctor. Encantado. Gracias.